¿Qué pasa cuando los gobiernos le ponen un precio a la ciudadanía de su país? En esta edición de Efecto Naim, exploramos el multimillonario negocio de la compra y venta de pasaportes. Además, una respetada economista nos revela por qué el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, le debe su triunfo electoral a los evangélicos. Y conocemos a santas que hacen más que brindar alegría en Navidad, desde manifestantes políticos hasta surfistas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Los ricos, famosos, los poderosos compran aviones, yates, mansiones, tienen los mejores productos, los de último modelo, pero entre todos estos lujos hay uno que muchos quieren comprar y que no es necesariamente material, tangible, no. Es de hecho algo que hasta hace poco no se podía comprar. Se trata de una patria, correcto, de ser ciudadano de un país. Es posible comprar un pasaporte en cuestión de días. Eso sí, si tiene dinero. Por ejemplo, la provincia canadiense de Quebec permite solicitar la ciudadanía a aquellas personas cuyo patrimonio está valorado en más de $1 millón y que estén dispuestos a hacer una inversión de $800,000. Este no es un caso único. Al menos 20 países tienen programas parecidos. Miles de pasaportes son comprados cada año en todas partes del mundo. Pero, ¿cuándo se comenzó a ver la ciudadanía como un producto mercantil? ¿Qué pasaportes se pueden comprar? ¿Y cuáles son los beneficios y los riesgos de este negocio? En el siguiente reportaje los voy a llevar al sorprendente mundo de la compra y venta de patrias, de pasaportes. Miren. Antigua y Barbuda en el Caribe, Malta en Europa y Vanuatu en Oceanía. Estos destinos son el sueño vacacional de muchos, pero también se han convertido en un paraíso para quienes buscan comprar otra nacionalidad. En esencia, personas pudientes invierten dinero en propiedades o negocios, compran bonos del gobierno o simplemente donan dinero a cambio de obtener la ciudadanía o un permiso de residencia que permita solicitar a la ciudadanía eventualmente. Hoy, al menos 30 países tienen esquemas de este tipo. El precio varía de país en país. En naciones europeas como Austria puede ascender hasta los $10 millones, mientras que en islas caribeñas como San Cristóbal y Nieves suele rondar los $250,000. Una inversión que las autoridades aseguran vale la pena. La calidad de un pasaporte se basa en la estabilidad política y económica del país, así como en el número de países al que sus ciudadanos tienen acceso sin visa. Y el de San Cristóbal y Nieves sigue siendo reconocido como uno de los pasaportes de más calidad. En naciones pequeñas que muchas veces sufren de grandes deudas o crisis financieras, estos recursos son esenciales para sus economías. Por ejemplo, en San Cristóbal y Nieves, la venta de ciudadanía representó el 25% de los ingresos del gobierno en el 2013. Pero no solo se trata de ganancias. Hablamos al respecto con Atusa Abrahamian, quien escribió un libro sobre el tema. Hay evidencia de que individuos han evitado sanciones financieras o conseguido evadir impuestos, moviendo sus recursos al extranjero y comprando otra ciudadanía. Así que estos esquemas pueden posibilitar delitos financieros. Además, cuando un país vende un pasaporte a una persona, existe el riesgo de que esa persona se haga pasar por alguien más, y esto puede tener todo tipo de repercusiones para la seguridad nacional. En Malta, ciudadanos rusos con pasaportes de la isla fueron acusados por miembros de la Unión Europea de utilizar bancos malteses para lavar dinero. Las alarmas volvieron a sonar tras el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017,
quien denunció hechos de corrupción y soborno al interior del programa de ciudadanía maltés, salpicando incluso a la esposa del primer ministro. En respuesta, la Unión Europea lanzó una serie de investigaciones considerando la posibilidad de limitar o incluso prohibir estos esquemas dentro de sus países miembros. Pero expertos como Abrahamian aseguran que este negocio no se detendrá. En cambio, subrayan el rol de las nuevas tecnologías en frenar la compra de pasaportes como medio de escape para los criminales. La tecnología biométrica puede registrar el color de los ojos de una persona y otras características intransferibles para asociarlas a sus documentos de identidad. A medida que esta tecnología se hace más avanzada y es ampliamente acogida, el atractivo de comprar un pasaporte para hacerse pasar por alguien más se reduce, pues escapar al país de origen se vuelve imposible. Por otro lado, ponerle un precio a la ciudadanía también abre la posibilidad para que gobiernos autocráticos abusen de grupos excluidos. Es lo que ha estado pasando con las personas sin patria en los Emiratos Árabes Unidos, quienes no cumplen con los requisitos impuestos por el gobierno para ser reconocidos como ciudadanos. En 2006, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos decidió resolver el problema de los sin patria, pero en vez de darle la ciudadanía emiratí, llegaron a un acuerdo con las Islas Comoro para que les vendieran alrededor de 50,000 pasaportes para esta población. Es muy raro y se deben considerar las consecuencias. Cuando eres un sin patria, es bastante difícil que el estado en el que vives se deshaga de ti. Pero si de la noche a la mañana te conviertes en un ciudadano de otro país, esto significa que puedes ser deportado con mayor facilidad. Atusa además alerta que poner un precio a la ciudadanía intensifica divisiones sociales entre aquellos que pueden acceder a comprar un pasaporte y aquellos que no. Así, la pregunta es si ser ciudadano de un país se reduce a poder pagar por un pasaporte o si debe existir un sentido de pertenencia. En el caso estadounidense, una inversión que ronda el $500,000 les otorga a los millonarios un permiso de residencia que conduce a la ciudadanía, mientras que para los miles de jóvenes que cruzaron las fronteras como bebés y se criaron en este país, el camino no es tan fácil. El mercado de la ciudadanía. Un mercado elitista en crecimiento con todo tipo de ramificaciones y consecuencias para la seguridad, la política y la economía del mundo. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Los voy a llevar a Brasil y tengo una guía muy especial que nos va a llevar a entender mejor qué está sucediendo en este gigante latinoamericano. Ya verá. El primer acto público de Jair Bolsonaro como presidente electo de Brasil fue un culto evangélico en Río de Janeiro. Apenas 2 días después de ganar las elecciones, Bolsonaro, que es un católico devoto, asistió a un acto en la iglesia evangélica Asamblea de Dos Vitórias en Cristo. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Esta aparición de Bolsonaro no fue ninguna casualidad. El polémico político de ultraderecha cuenta con un fuerte apoyo de la comunidad evangélica en Brasil. Tanto así que mi invitada de hoy asegura que esta comunidad fue clave en su triunfo electoral. Su nombre es Mónica de Bolle. Ella es la directora del programa de estudios latinoamericanos en la prestigiosa Universidad de Johns Hopkins, donde también es profesora. Además, trabaja como investigadora titular en el Instituto Peterson para la Economía Internacional, que es un importante centro de investigaciones aquí en Washington. De Bolle ha escrito varios libros sobre la economía global y sobre las políticas económicas de Brasil, así como columnas que han sido publicadas en los más reconocidos medios del mundo. Más recientemente se ha dedicado a estudiar el rol de los evangélicos en el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Y hoy está con nosotros en el estudio para revelarnos los sorprendentes detalles de sus investigaciones. Esta es mi conversación con la destacada economista Mónica de Bolle. Miren.
Brasil es el país más importante de América Latina, uno de los más importantes del mundo, y acaba de elegir en una elección muy sorprendente a Jair Bolsonaro. Algunos dicen que el resultado de esa elección fue producto de la reacción contra la corrupción del Partido de los Trabajadores. Otros dicen que fue por la mala situación económica. Otros dicen que fue por la alta criminalidad. Usted dice que todos esos factores tienen que ver, pero que hay uno nuevo, muy importante, que no ha sido discutido. ¿Cuál es? Los evangélicos. Todos esos factores que mencionaste fueron muy importantes, pero a fin de cuentas, fueron los evangélicos quienes facilitaron el triunfo de Bolsonaro, en particular los sectores de la población evangélica que ya tenían tiempo en la política. Yo analicé los resultados de las últimas 3 elecciones presidenciales en Brasil a nivel municipal, y en 2018, Jair Bolsonaro ganó por mucho en municipalidades cuya población evangélica excede el 20%. En cambio, en las elecciones pasadas, las del 2010 y 2014, los votos de los evangélicos se dividían entre 2 candidatos, el del Partido de los Trabajadores y el del Partido Socialdemócrata Brasileño. ¿Y qué pasó? Mi teoría es que a pesar de que los evangélicos siempre han tenido presencia política en Brasil, en los últimos años comenzaron a volverse un grupo más cohesivo. De hecho, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2018, publicaron un manifiesto de 65 páginas que se parece mucho a un plan de gobierno. Tiene propuestas para reformar la seguridad, el Estado, la economía y otros temas asociados a esos valores sociales que ellos consideran morales. Así que mientras que en las elecciones de 2010 y 2014 aún estaban divididos y no tenían un candidato claro a quien apoyar, en 2018, Bolsonaro apareció como la persona ideal para llevar a cabo esta agenda política. ¿Usted cree que el presidente Bolsonaro va a adoptar las políticas que se proponen en ese manifiesto? Creo que ya lo está haciendo. Por ejemplo, durante su campaña, Bolsonaro dijo que iba a reducir el número de ministerios en Brasil. Y la manera como lo está haciendo es fusionándolos, muchas veces de acuerdo a las mismas pautas establecidas por los evangélicos en su manifiesto. En la agenda de los políticos evangélicos no solo están las iniciativas de cosas que quieren hacer, sino también de cosas que quieren parar. Denos ejemplos de eso. Hay varios proyectos de ley en este momento en el Congreso de Brasil para revocar derechos de la comunidad LGBT, como el matrimonio igualitario. También hay un proyecto de ley antiaborto que está circulando. Y como ahora los evangélicos tienen amplia representación en el Congreso, se espera que van a negociar con Bolsonaro al respecto. Básicamente, ayudarán a Bolsonaro a implementar sus reformas si él los ayuda a conseguir que se aprueben sus proyectos de ley. Además de la mala situación económica, lo que ha dominado la política en Brasil en los últimos años ha sido la corrupción. Y quien ha liderado la lucha contra la corrupción ha sido un juez joven, carismático, que se llama Sergio Moro. Y Bolsonaro lo acaba de nombrar ministro. Moro está a cargo tanto de luchar contra la corrupción como luchar contra el crimen, desde el crimen callejero hasta el tráfico de drogas, robos, asaltos, etc. Ambas cosas. Va a hacer ambas cosas, y su nombramiento ha generado preguntas sobre si la operación Lava-Jato, esa investigación criminal que destapó el escándalo de Odebrecht, podrá continuar por el mismo camino. Su nombramiento como ministro también preocupa a los miembros del Partido de los Trabajadores, quienes ahora están diciendo que Moro estaba detrás de ellos, y piden reevaluar sus sentencias mientras era juez. Por otro lado, su nombramiento podría balancear la gestión de Bolsonaro, cuya retórica sobre cómo combatir la criminalidad va en contra de los derechos humanos y es inconstitucional. Y la última pregunta para cerrar tiene que ver con Brasil en América Latina. ¿Cuáles son los cambios más importantes que usted espera ver con respecto a la política hacia América Latina de Brasil bajo la presidencia de Jair Bolsonaro? Es algo que me he cuestionado mucho. Ernesto Araujo, la persona que Bolsonaro nombró para ser su ministro de Asuntos Internacionales, es alguien que admira al presidente Donald Trump y quiere tener una relación más cercana con Estados Unidos. Además, Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente electo, visitó la ciudad de Washington, D.C. recientemente. Estuvo en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado y llevó puesta una gorra que apoyaba la reelección de Trump para el año 2020. Estas son las 2 personas que están tomando las decisiones con respecto a la política exterior del país y están enfocados en Estados Unidos. No hay mucha mención de la región en general. La doctora Mónica de Bolle es una de las economistas más respetadas de América Latina.
Ella es experta en Brasil y en varios temas relacionados con desarrollo económico. Es profesora de la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales en SAIS y también es investigadora del Centro Peterson de Investigaciones Económicas. Ha sido un placer tenerla con nosotros, doctor. Un gusto. Y al regresar a la pausa, nuestra popular sección de genialidades memorables. Hoy les traigo una insólita historia de un político que además de meter la pata, también cree en animales de patas grandes y muchas otras cosas muy insólitas. Ya verá de qué hablo. No se vaya. En Estados Unidos, el ministro de Justicia, que también se conoce como el fiscal general de los Estados Unidos, es la principal figura judicial en el ejecutivo de esta nación. Hasta finales del 2018, este importantísimo puesto lo tenía el señor Jeff Sessions. Pero este señor tenía una pésima relación con Donald Trump, o mejor dicho, Trump tenía una pésima relación con él hasta que lo votó, fue despedido. Acto seguido, el presidente Trump anunció a través de Twitter, que es su canal de comunicación predilecto, quién sería el reemplazo, al menos temporalmente. Se trata de Matthew Whitaker. Es la persona que fue el jefe de gabinete de Sessions, que ahora está a cargo de este importantísimo cargo, de ser el fiscal general del país, el ministro de Justicia. Resulta que Whitaker no es un abogado y un político cualquiera, sino que, más importante aún, merece estar aquí en nuestra galería de genios memorables. Miren por qué. Además de su experiencia en los ámbitos del derecho y la política, Matthew Whitaker contaba con credenciales menos relevantes para el cargo de fiscal general de Estados Unidos. Notoriamente fue asesor de World Patent Marketing, una compañía dedicada a promover proyectos bastante inusuales. Con publicidades como esta, por ejemplo, buscaron inversores para crear una máquina del tiempo. Y no es la única fantasía absurda promovida por esta empresa. En este video aseguran tener evidencia científica que respalda la existencia de Pie Grande y ofrecen $1 millón a quien pueda encontrar a esta criatura mítica. Todo esto como estrategia de mercadeo para vender adorables peluches. Pero World Patent Marketing es mucho más que una fuente de ideas ridículas. Esta compañía ganó millones de dólares estafando a personas ordinarias, prometiendo ayudarlos a desarrollar y mercadear sus ideas para productos. Cuando los clientes se quejaban, eran intimidados y silenciados por los líderes de la compañía, incluido Matthew Whitaker. Pero nada de esto detuvo a Donald Trump de nombrar a Whitaker como líder interino del Departamento de Justicia de su país. Al parecer, Whitaker tenía otros atractivos para el presidente. Convenientemente, por ejemplo, ha criticado la investigación sobre los presuntos lazos del mandatario estadounidense con Rusia por ir demasiado lejos. Por eso llovieron las críticas cuando se convirtió en quien supervisaría esa importante investigación. Pero Whitaker no permanecerá en la posición por mucho más tiempo. Ya Trump ha nominado como su reemplazo al abogado William Barr, quien al menos nunca ha intentado mercadear una máquina del tiempo. Ahora quizás Whitaker podrá regresar a un trabajo para el cual está mejor preparado. Pues Pie Grande aparentemente sigue merodeando los bosques. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenoslo. Use la cuenta de Twitter del programa, @Efecto Naim, o mi cuenta personal, @Moisés Naim. Y para cerrar el programa vamos a hablar de celebraciones. Estamos en días de celebración. La semana entrante, millones de personas alrededor del mundo celebran la Navidad. Y entre las tantas tradiciones de esta época, una muy popular es la llegada de Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, como usted lo quiera llamar. Pero hoy les presento peculiares apariciones y tradiciones alrededor de este personaje en todo el mundo, más allá de la típica foto navideña.
Y es que encontramos hasta santas activistas sociales, hasta activistas políticos, miren. ¡Feliz Navidad, Santa en las calles! En Venezuela, los Santa Claus se destacan por su sentido de caridad. Desde 2006, cada diciembre, la Fundación Santa en las Calles organiza recorridos a distintas ciudades del país para obsequiar momentos de felicidad a los más necesitados. Desde una alegre canción navideña hasta ropa y juguetes. Los neoyorquinos no esperan la llegada de Santa con tantas ansias, pues cada año cientos de personas en traje rojo se apoderan de la Gran Manzana en una celebración conocida como SantaCon. Los participantes se pasean de bar en bar desde las 10 de la mañana hasta que duren. Y digamos que no tienen la mejor reputación entre los residentes y las autoridades de la ciudad. En Medio Oriente hay santas que han dejado atrás la fiesta para incursionar en las protestas políticas. En diciembre de 2016, un grupo de palestinos utilizó el icónico atuendo para protestar la ocupación israelí. La manifestación culminó en un extraño enfrentamiento entre el personaje navideño y las fuerzas de seguridad de Israel. En Australia, donde la playa es parte esencial de la temporada decembrina, estos santas se dedicaron a batir el récord Guinness de la clase de surf con más participantes en 2015. Y en regiones calurosas como Brasil, le dicen adiós a la Navidad, cortándose las típicas barbas de Papá Noel. Un cierre de este programa para que vaya calentando motores para las fiestas de fin de año que están por comenzar. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya divertido. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. ¡Felices fiestas!